¿Alguna vez te has encontrado en un momento en el que todo parece perdido, donde las sombras de la duda nublan tu camino y el desánimo se convierte en compañero constante? Es en esos momentos, en los que la vida parece desmoronarse como un castillo de naipes, que Dios se manifiesta de maneras inesperadas, sorprendiendo nuestro corazón con recursos que jamás imaginamos. A veces, en medio de la lucha, podemos sentir que estamos solos, como si el cielo estuviera cerrado y nuestras oraciones cayeran al vacío. Pero te aseguro, querido amigo, que Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene una manera única de actuar, de proveer lo que necesitamos en el momento preciso. Imagina a Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio pisándole los talones. La situación parecía desesperada. Los israelitas miraban a su alrededor, atemorizados y sin esperanza, pero en medio de su angustia, Dios abrió el mar. No fue solo una liberación física, sino un acto profundo que resonó en sus corazones. Así es como Dios trabaja. A menudo utiliza lo improbable, lo que está fuera de nuestra comprensión, para sorprendernos con su poder. ¿Cuántas veces hemos estado al borde del abismo, solo para ver cómo Dios nos da una mano y nos levanta? Él transforma la desesperanza en testimonio, la angustia en alegría. Recuerdo una época en mi vida en la que las cosas no iban bien. Enfrentaba problemas financieros que parecían insuperables. Las noches eran largas y las preocupaciones incesantes. Sin embargo, en medio de aquella tormenta, un amigo apareció con una simple oferta: te invito a cenar. Esa cena se convirtió en una oportunidad, un momento de conexión que me llevó a un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. Dios usó a alguien, un recurso inesperado, para cambiar mi situación. Esas pequeñas acciones son como un viento suave que llega para recordarnos que hay esperanza, que nunca estamos solos en nuestras luchas. Dios tiene recursos que no vemos. A veces, estamos tan enfocados en nuestras limitaciones que nos olvidamos de su grandeza. Él puede enviar personas, abrir puertas o incluso cambiar nuestro corazón para que podamos ver las cosas desde una nueva perspectiva. ¿Te has dado cuenta de cómo los problemas a veces nos llevan a las soluciones más creativas? Cuando nos sentimos atrapados, podemos recordar que cada desafío es una oportunidad. La escasez puede ser el lienzo donde Dios pinta su abundancia. Nunca subestimes las pequeñas cosas, las palabras de aliento, las sonrisas inesperadas. Son manifestaciones del amor divino. Y es que, en medio de la incertidumbre, la fe se convierte en nuestro ancla. Cuando el mundo a nuestro alrededor se tambalea, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios tiene un plan, que su provisión es perfecta. A veces, solo necesitamos abrir nuestros ojos, hacer una pausa y escuchar su voz en el silencio. En esos momentos, cuando sentimos que todo está en la cuerda floja, es cuando Dios se mueve con más fuerza. Él no solo está allí, Él está actuando, moviéndose en los corazones de aquellos que nos rodean, preparando la escena para nuestro milagro. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás más palabras de fe que te inspirarán a mirar hacia adelante, a confiar en que, aunque hoy parezca incierto, mañana puede traerte sorpresas maravillosas. Volviendo a esa historia de Moisés, no fue solo un mar abierto, sino un camino hacia la libertad. Cada paso que dieron en seco era un acto de fe, un testimonio de que confiar en Dios trae resultados. Cuando nos encontramos en situaciones de apuro, es fácil dejar que la desesperanza se asome. Pero, querido amigo, quiero recordarte que Dios tiene maneras sorprendentes de proveer. A menudo, la respuesta que tanto anhelamos llega de formas que nunca hubiéramos imaginado. Como una brisa fresca que acaricia el rostro en un día caluroso, así es la provisión divina, inesperada, pero siempre en el momento justo. Piensa en la historia de los 5 panes y los 2 peces. Un niño, con una pequeña comida, se convierte en la clave para alimentar a miles. ¿No es eso un hermoso recordatorio de que en nuestras limitaciones, Dios encuentra oportunidades para mostrarse? Ese niño no se detuvo a pensar en la escasez. Con fe sencilla, ofreció lo que tenía, y en manos del maestro, se convirtió en una abundancia desbordante. ¿Te imaginas la alegría de esos miles, saciados, llenos de gratitud y asombro? Así es como Dios trabaja. Transforma lo poco en mucho, lo que parece insignificante en algo monumental. A veces, el recurso que estás buscando no será una solución grandiosa, sino un acto de fe, un gesto de amor, una pequeña ofrenda que harás con todo tu corazón. Tal vez es una palabra de aliento hacia alguien que lo necesita, o un simple gesto de bondad que cambiará el rumbo del día de alguien. Recuerdo un tiempo en el que me sentí completamente perdido. Las cuentas se acumulaban y las puertas parecían cerrarse. En mi desesperación, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Escribí una carta, no a una persona específica, sino a Dios. Le conté mis miedos, mis luchas, mis sueños que parecían tan lejanos.
y mientras escribía, sentí que, de alguna manera, la carga comenzaba a levantarse. Esa carta se convirtió en una oración, y en los días siguientes, pequeños milagros comenzaron a suceder. Una llamada de un amigo, una oferta inesperada de trabajo, una simple pero profunda conversación que me dio claridad. Dios usó esos momentos para recordarme que Él estaba allí, moviendo piezas en un tablero que yo no podía ver. Cuando confiamos en su provisión, empezamos a mirar las cosas de manera diferente. Las dificultades no son solo obstáculos, son oportunidades para que Dios muestre su poder. Cada vez que enfrentamos un reto, tenemos la elección de ver la escasez o la abundancia. ¿Qué elegirás hoy? La vida está llena de sorpresas, y a veces, lo que parece un final es solo el comienzo de un nuevo capítulo. En el fondo de tu ser, sabe que lo que hoy parece una montaña insuperable, mañana se convertirá en un testimonio de cómo Dios te llevó a la cima. No subestimes el poder de tus pequeñas acciones. La fe se mueve en la acción, en el simple acto de dar un paso hacia adelante, incluso cuando no vemos el camino claro. Es como un amanecer. A veces, la oscuridad de la noche parece interminable, pero solo un instante antes de que el sol se alce, hay una sensación de expectativa, como si el mundo contuviera la respiración. Y cuando finalmente aparece el sol, todo cobra vida de nuevo. Así es Dios, siempre al borde de sorprendernos, siempre listo para traernos luz en medio de nuestra penumbra. ¿Qué harías si supieras que la respuesta a tu oración ya está en camino? A veces, la espera es la parte más difícil, pero en esos momentos, cuando la ansiedad intenta hacernos caer, es cuando debemos recordar que Dios está trabajando en nuestro favor. Con cada día que pasa, Él está organizando, preparando el escenario para lo que está por venir. En momentos de incertidumbre, cuando el horizonte se vuelve borroso y las dudas parecen gritar más fuerte que nuestras esperanzas, es allí donde Dios se manifiesta con una creatividad asombrosa. A menudo, nos aferramos a lo conocido, a lo seguro, pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera abundancia comienza donde termina nuestra zona de confort? Dios tiene una manera sorprendente de abrir puertas que creíamos cerradas, de mostrar caminos donde solo veíamos muros. Recuerdo una vez, en una época de mi vida donde todo se sentía vacío, como un desierto sin fin. Las circunstancias parecían gritar que no había salida, que todo esfuerzo era en vano. Sin embargo, en medio de esa sequía espiritual, decidí dar un paso audaz. Comencé a escribir mis pensamientos, mis oraciones, y a compartirlos con otros. No sabía a dónde me llevaría, pero sentía que debía actuar. Fue entonces cuando, de la nada, un amigo se acercó y me propuso un proyecto que encajaba perfectamente con mis anhelos. Lo que comenzó como un pequeño acto de fe se transformó en una oportunidad que nunca imaginé. Dios, en su infinita sabiduría, está siempre al tanto de nuestras necesidades. Nos sorprende con recursos que, al principio, no reconocemos. Es como encontrar un tesoro escondido en una playa que creías conocer de memoria. A veces, los recursos que más necesitamos no son materiales, sino espirituales. La fuerza para seguir adelante, la claridad para tomar decisiones difíciles, o incluso la conexión con personas que nos inspiran a crecer. En esos momentos de desasosiego, Dios te envía señales, pequeñas llamas de esperanza que iluminan el camino. Imagina, por un instante, a Moisés frente al Mar Rojo. La situación era desesperante. Detrás, el ejército egipcio pisando los talones de su gente, y frente a él, las aguas impenetrables. ¿Qué podía hacer? Pero Dios, siempre fiel, le mostró que su recurso estaba en su mano, la vara que tenía. Un simple objeto, pero en manos de un Dios poderoso, se convirtió en el instrumento de liberación. ¿Qué vara tienes tú en tu mano? ¿Qué pequeño recurso has menospreciado, pensando que no es suficiente? Dios te sorprenderá con recursos que no esperabas. Tal vez sea una habilidad que creías olvidada, un conocimiento que creías sin valor, o incluso el amor de aquellos que te rodean, que en momentos de necesidad se convierte en un bálsamo sanador. La vida, amigos, es un constante dar y recibir, y en el intercambio de corazones encontramos la esencia de lo que significa vivir en abundancia. No subestimes tu voz, tu sonrisa, o la calidez de un abrazo. A veces, lo que menos consideramos se convierte en el recurso más valioso en el momento más crítico. Cuando sientas que el peso del mundo está sobre tus hombros y que las fuerzas flaquean, recuerda que Dios nunca se ha olvidado de ti. Él ve cada lágrima, cada suspiro, y conoce el clamor de tu corazón. En esos instantes de quebranto, confía en que está moviendo piezas en un tablero que no siempre podemos ver. La espera, aunque dolorosa, es parte del proceso. Es en la espera donde la fe se fortalece y se prepara para recibir las sorpresas que vienen. Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia desbordante. Así como el maná caía del cielo para alimentar al pueblo de Israel, Él también te proveerá lo necesario para tu jornada.
A veces, solo debemos abrir nuestros ojos y nuestra mente a las posibilidades que nos rodean. Quizás la respuesta a tú. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, donde la incertidumbre se convierte en compañera y la duda asoma como una sombra. En esos momentos, es fácil perder la fe y pensar que estamos solos, navegando en un mar de confusión. Pero, amigos, quiero que recuerden esto. Dios es un maestro de las sorpresas. Él tiene un plan para ti, uno que no siempre se asemeja a lo que imaginamos. Piensa en Moisés, quien, ante el Mar Rojo, se sintió atrapado, pero fue en ese instante de desesperación que Dios mostró su poder. Las aguas se abrieron y un camino inesperado se presentó ante él y su pueblo. Así es Dios. En medio de la tormenta, cuando crees que no hay salida, Él se manifiesta de maneras que jamás podrías prever. Quizás te encuentres en una encrucijada, con puertas que se cierran a tu alrededor. Tal vez has estado esperando un milagro, un recurso, una señal. Permíteme recordarte que lo que parece una pérdida puede ser, de hecho, una preparación para recibir lo que está por venir. Dios no actúa de acuerdo a nuestros relojes, sino en el tiempo perfecto que Él ha diseñado. En mi propia vida, he experimentado momentos en que las necesidades eran apremiantes. Recuerdo una ocasión, cuando el dinero apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Las preocupaciones me asediaban y la ansiedad me mantenía despierto por las noches. Pero fue en esos momentos de angustia, cuando me arrodillé y clamé a Dios, que comenzaron a suceder cosas sorprendentes. Una llamada inesperada de un amigo, un trabajo que llegó como respuesta a mis oraciones, y la generosidad de un desconocido que cruzó mi camino. Estas experiencias me enseñaron que, a veces, los recursos que buscamos ya están en el horizonte, listos para ser revelados, aunque nuestros ojos aún no los vean. Dios utiliza a las personas, las circunstancias e incluso las situaciones que parecen desfavorables para orquestar sus bendiciones. Recuerda que el maná no cayó en un momento de abundancia, sino en medio de la necesidad. A veces, la provisión divina llega disfrazada de un desafío. Las pruebas, aunque dolorosas, son oportunidades de crecimiento, de fortalecer nuestra fe y de descubrir que, incluso en nuestra vulnerabilidad, somos portadores de su gloria. Es fácil caer en la trampa de la comparación, mirar a nuestro alrededor y pensar que otros tienen más o que su camino es más fácil. Pero cada vida tiene su propia historia, y cada historia tiene sus propios giros. Cuando sientas que otros parecen recibir bendiciones sin esfuerzo, recuerda que Dios tiene una sorpresa reservada solo para ti. A veces, lo que está destinado a ti es tan especial que requiere un tiempo de preparación. La paciencia, en este sentido, se convierte en un acto de fe. La vida es un viaje, y cada etapa trae consigo lecciones y recursos inesperados. A veces, esos recursos no son materiales, sino espirituales. La paz en medio de la tormenta, la alegría en la tristeza, el amor que proviene de una comunidad que te rodea. Asegúrate de abrir tu corazón a estas bendiciones. Cuando permitimos que los demás se acerquen a nosotros, cuando buscamos la compañía y la ayuda de quienes nos rodean, descubrimos que somos parte de algo más grande. No estamos solos. Dios nos ha rodeado de personas que son parte de su plan, y a menudo, son ellos quienes traen las sorpresas que tanto anhelamos. Así que, querido amigo, te animo a que te mantengas alerta. Mantén tus ojos abiertos a las oportunidades que surgen en los momentos más inesperados. La vida, en su esencia, es un constante fluir de sorpresas. A veces, estas llegan envueltas en lo cotidiano, en un susurro del viento que acaricia nuestro rostro o en una sonrisa de un extraño que, sin saberlo, ilumina nuestro día. Pero hay momentos en que esas sorpresas son mucho más profundas. Son recursos que no esperábamos, que parecen brotar de la nada, como flores en medio de un desierto. Puede que estés atravesando un periodo de incertidumbre, donde cada paso parece más pesado que el anterior, y es en esos momentos que Dios tiene una manera singular de manifestar su gracia. Recuerdo una vez, en un tiempo de mi vida en el que todo parecía oscuro y sin rumbo, cuando un viejo amigo apareció de la nada. Había estado en silencio durante meses, y al verlo, sentí que algo se encendía en mi interior. Nos sentamos en un café, y la conversación fluyó como un río que había estado represado. Él compartió su propia lucha, sus dudas y sus victorias, y en medio de su relato, comenzó a surgir una luz. Las palabras que intercambiamos no eran solo una charla, eran un recurso, un abrazo espiritual que me recordaba que no estaba solo en mi travesía. En su historia, encontré eco de mis propias batallas, y su testimonio se convirtió en un faro que iluminó mis pasos. Así es como Dios actúa en nuestras vidas, querido amigo. A veces, nos sorprende a través de personas que aparecen justo en el momento adecuado. Esa amistad que se renueva, el apoyo inesperado de un familiar, la llamada de alguien que no veías desde hace tiempo.
Estas son las pequeñas maravillas que nos recuerdan que el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, y que siempre hay recursos a nuestro alrededor, esperando ser descubiertos. Cuando te sientas perdido, recuerda que hay manos extendidas, corazones dispuestos y voces que pueden guiarte a través de la niebla. Pero también es importante reconocer que no todos los recursos que Dios nos da son tangibles. A menudo, encontramos la fuerza para seguir adelante en el rincón más íntimo de nuestro ser. La paz que sobrepasa todo entendimiento puede llegar en el momento más inesperado. He tenido experiencias en las que, después de una larga noche de insomnio y preocupación, desperté con una sensación de calma que no podía explicar. Era como si, en medio de la tormenta, Dios hubiera susurrado a mi alma: todo está bien, confía en mí. Esa paz no era el resultado de una situación resuelta, sino un regalo divino, un recurso espiritual que me permitió seguir adelante. Es crucial abrirnos a estos recursos. A veces, nos cerramos a la posibilidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas por miedo o por la carga del pasado. Pero te invito a que hoy dejes esos temores a un lado. Abre tu corazón y permite que las sorpresas divinas fluyan. La vulnerabilidad, aunque a veces incómoda, es un camino hacia la liberación. Cuando te permites ser sincero sobre tus luchas y tus necesidades, creas espacio para que otros se acerquen, para que el amor y la compasión fluyan en tu vida. No subestimes el poder de una conversación sincera, de compartir tus cargas con alguien que escucha con empatía. Dios está en los detalles. A menudo, el recurso que más necesitamos está oculto en lo que consideramos simple o trivial. Puede ser una palabra de aliento, un gesto de bondad, o incluso una experiencia que te rete. Cada día, cada encuentro, cada oración puede ser el canal a través del cual el amor de Dios se manifiesta. Te animo a estar atento a esos momentos. A veces, en la vida, nos encontramos en medio de lo que parece un desierto, donde la esperanza se siente lejana y la soledad nos abraza con fuerza. En esos momentos, es fácil olvidar que Dios tiene un plan, un propósito, que aún en la sequedad del camino, Él puede hacer brotar agua viva de una roca. La historia de Moisés y el pueblo de Israel nos enseña eso. En el desierto, cuando la sed apretaba, Dios hizo surgir agua de la piedra. Qué asombroso es saber que Él puede transformar lo que parece imposible en una fuente de vida. Recuerdo una época en mi vida en la que sentí que las puertas se cerraban una tras otra. Los sueños se desvanecían y la incertidumbre se convertía en mi compañera constante. Pero en medio de esa oscuridad, cuando ya no veía más opciones, Dios me sorprendió. Un día, un viejo amigo, al que no veía desde hace años, se acercó y me ofreció apoyo de maneras que nunca esperé. Fue como si Dios me hubiera enviado un rayo de luz justo en el momento en que más lo necesitaba. Te animo a que estés atento a esas sorpresas, porque, a menudo, vienen disfrazadas de lo cotidiano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las pequeñas cosas pueden ser grandes recursos en manos de un Dios soberano? La sonrisa de un desconocido, un café compartido con un amigo, una palabra de ánimo en el momento justo. La vida está llena de esos pequeños milagros, y cuando abrimos nuestro corazón a ellos, permitimos que la gracia de Dios fluya. A veces, nos aferramos a la idea de que los grandes cambios deben venir de grandes eventos, pero la verdad es que lo extraordinario a menudo se encuentra en lo ordinario. Te invito a reflexionar sobre las veces en que has sentido ese toque divino en tu vida. Puede que no sea un evento apoteósico, sino un susurro en el viento, un instante de claridad en medio de la confusión. Dios se mueve en los detalles, en los momentos que a menudo pasamos por alto. Cuando el día parece gris, y el peso de las preocupaciones aplasta tu espíritu, recuerda que las sorpresas de Dios pueden estar a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubiertas. A veces, el recurso más poderoso que necesitamos no es algo material, sino la transformación de nuestra perspectiva. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es fácil caer en el desánimo. Pero, ¿qué pasaría si miráramos esas circunstancias como oportunidades? Oportunidades para crecer, para aprender, para acercarnos más a Dios. En medio de la lucha, Él puede enseñarnos lecciones que transformarán nuestro corazón. La adversidad puede ser un maestro severo, pero también es un camino hacia la revelación. Imagina a un alpinista que enfrenta una montaña imponente. Cada paso es un esfuerzo, cada piedra un desafío. Pero con cada ascenso, el panorama se va ampliando. En la cima, la vista es extraordinaria. Así es nuestra vida con Dios. Cada dificultad es una escalera hacia algo más grande, una oportunidad de ver la vida desde una nueva perspectiva. Te animo a que enfrentes tus montañas con valentía, sabiendo que en cada paso, Dios está contigo, proveyendo lo que necesitas para seguir adelante. A veces, el miedo a lo desconocido nos mantiene atados y nos impide ver las bendiciones que están justo frente a nosotros. Nos preguntamos, ¿qué pasará si no tengo lo que necesito? Pero aquí está la verdad.
Dios es el dueño de todo. Él conoce tus necesidades antes de que tú las expreses. Él no solo provee lo que deseas, sino que a menudo va más. A veces, en medio de la tormenta, cuando las nubes parecen tan densas que apenas podemos ver un rayo de luz, es fácil perder la esperanza. Nos encontramos atrapados en la rutina del día a día, sintiendo que cada esfuerzo es en vano, que nuestras oraciones se pierden en el aire. Pero, querido amigo, permíteme recordarte que el Dios que adoramos es un Dios de sorpresas. Las sorpresas de Dios son como el sol que irrumpe después de una noche oscura. Son esos momentos en los que, de la nada, nos encontramos con una bendición inesperada que nos recuerda que nunca estamos solos. Piensa en la historia de los israelitas en el desierto. Ellos vagaban, enfrentándose a la incertidumbre, y en su viaje hacia la tierra prometida, se enfrentaron a días de hambre y sed. Pero en esos momentos críticos, Dios les proporcionó maná del cielo. No era la comida que esperaban, pero era lo que necesitaban. Así, a veces, lo que anhelamos puede no ser lo que realmente necesitamos. En nuestra vida, el maná puede tomar formas inesperadas. Una palabra de aliento de un amigo, una oportunidad laboral que aparece cuando menos lo esperabas, o incluso un momento de paz en medio del caos. Dios tiene maneras creativas de satisfacer nuestras necesidades. Quizás te sientas como esos israelitas, caminando en la incertidumbre, anhelando respuestas. Pero recuerda, Dios nunca llega tarde. Él se mueve en los momentos más oscuros y, a menudo, en los lugares más inesperados. A veces, la respuesta que buscamos está justo a nuestro alrededor, en las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Tal vez hay alguien que necesita escuchar tu testimonio, alguien que se siente igual de perdido y que, al escucharte, puede encontrar su propia esperanza. Eso es lo que hacemos los unos por los otros en la familia de Dios, nos levantamos, nos apoyamos y compartimos. Cuando compartimos nuestras luchas, a menudo descubrimos que no estamos solos. Hay poder en la comunidad. Las historias de otros pueden iluminar nuestro camino, y a veces, la luz que brilla a través de la experiencia de otro es justo lo que necesitábamos para seguir adelante. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien más. Cada vez que hablas desde tu corazón, cada vez que compartes tus luchas y victorias, estás sembrando semillas de fe y esperanza. Si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna palabra que pueda traer luz a tu vida. Regresando a la imagen del alpinista, considera la fuerza que necesita para escalar. Cada vez que siente que no puede más, mira hacia arriba y ve la cima, esa visión lo impulsa a seguir. En nuestra vida, esa cima puede ser un sueño, una meta o incluso el bienestar de nuestra familia. Cuando nos fijamos en lo que Dios puede hacer, cuando nos llenamos de su promesa, encontramos la motivación para seguir avanzando. Él nos sorprende cuando menos lo esperamos, y a menudo, la bendición que llega es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. A veces, es en los momentos más difíciles donde Dios manifiesta su poder de maneras sorprendentes. Recuerdo una vez que me encontraba agobiado por preocupaciones financieras. Las cuentas se acumulaban y la ansiedad se apoderaba de mí. Oré y, aunque no vi una solución inmediata, decidí confiar en que Dios proveería. A la semana siguiente, un viejo amigo me llamó sin previo aviso, ofreciéndome un trabajo que ni siquiera sabía que estaba disponible. No solo rezó. En medio de la incertidumbre, el corazón humano tiende a buscar respuestas. Nos encontramos en situaciones que parecen insalvables, y las sombras de la duda se ciernen sobre nosotros. Pero, querido amigo, es precisamente en esos momentos oscuros donde la luz de Dios se hace más brillante. Cuando todo parece perdido, Él está ahí, esperando el momento perfecto para sorprenderte, para mostrarte que su mano nunca se aleja de ti. Imagina un faro en la tormenta. Aunque el viento sople con furia y las olas amenacen con tragarnos, el faro sigue firme, guiándonos a la costa. Así es Dios en nuestras vidas. En la tempestad de nuestras preocupaciones, Él se mantiene como un faro inquebrantable. Y, a menudo, es en medio de esa tormenta que encontramos la fe que nos levanta, que nos da alas para seguir adelante. Recuerdo un tiempo en mi vida en que sentía que las puertas se cerraban una tras otra. Las oportunidades parecían desvanecerse, como hojas arrastradas por un viento gélido. Pero, en ese desierto de desánimo, decidí aferrarme a la esperanza. Comencé a orar con fervor, y aunque mis palabras a veces se sentían como susurros perdidos en el aire, sabía que Dios estaba escuchando. No pasó mucho tiempo antes de que un giro inesperado ocurriera. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una persona que no veía desde hacía años. Al intercambiar palabras, me mencionó un proyecto en el que estaban buscando colaboradores. Mi corazón se llenó de gratitud. Esa conversación fue el inicio de una nueva etapa en mi vida.
Dios nos sorprende en los momentos más inesperados, y a menudo lo hace a través de las personas que pone en nuestro camino. Cada encuentro puede ser una chispa de luz, una respuesta a nuestras oraciones. Quizás hay alguien en tu vida que está destinado a ser esa voz de aliento, esa mano extendida que te ayudará a salir de la oscuridad. No menosprecies esas conexiones, porque en ellas puede residir la bendición que tanto anhelas. A veces, el recurso que Dios nos envía no es inmediato. Puede que no veamos la respuesta de inmediato, pero la fe es como una semilla plantada en el suelo. Puede que no veas el crecimiento, pero bajo la superficie, Dios está trabajando. La raíz se va fortaleciendo, y en el momento perfecto, brotará con una fuerza que te sorprenderá. Esa es la esencia de la fe: creer en lo que no vemos, confiar en lo que Dios puede hacer en silencio. Permíteme compartir una historia que tocó profundamente mi corazón. Una mujer en nuestra comunidad enfrentaba problemas graves de salud. Había luchado durante años, y aunque su fe era inquebrantable, había días en que la tristeza la invadía. Un día, mientras todos orábamos por ella, alguien decidió llevarle una comida. Al llegar, se encontró con un ambiente lleno de amor y risas, un grupo de amigos que se unieron para recordarle que no estaba sola. En medio de esa simple visita, la mujer sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, comenzó su camino hacia la sanación. No fue solo el alimento físico lo que la nutría, sino el amor que recibió, un recurso inesperado que Dios había preparado para ella. La vida, con sus altibajos, puede parecer un laberinto, pero en cada recodo hay una oportunidad para ver la mano de Dios. No estamos solos en nuestras batallas. Hay recursos divinos que se despliegan a nuestro alrededor, recursos que a veces no reconocemos hasta que estamos en la necesidad. La vida tiene una manera asombrosa de presentarnos sorpresas, a menudo disfrazadas de dificultades. A veces, cuando creemos que estamos en la oscuridad, es precisamente allí donde Dios nos revela sus recursos más extraordinarios. Imagina, por un momento, la escena de una montaña nevada. El frío puede ser abrumador, y el camino parece intransitable. Sin embargo, en esa misma montaña, en medio de la adversidad, brota un manantial de agua pura. Así es como Dios opera en nuestras vidas. En los momentos más fríos y oscuros, Él abre caminos que no habíamos imaginado. Recuerdo una vez en mi propia vida, cuando una puerta que creía completamente cerrada, de repente se abrió con una fuerza que jamás hubiera esperado. Había estado buscando trabajo durante meses, enfrentándome al rechazo y a la incertidumbre. Sin embargo, un día, en una reunión de amigos, alguien mencionó una oportunidad que parecía perfecta para mí. No la había buscado, ni siquiera la conocía, pero allí estaba, como un regalo divino. Esa persona se convirtió en un recurso inesperado, un canal de bendición que Dios había preparado para mí en el momento exacto en que lo necesitaba. A veces, los recursos de Dios no llegan de la manera que imaginamos. A menudo vienen a través de personas, momentos o incluso circunstancias que parecen simples. En la historia de los 5 panes y los 2 peces, vemos este mismo principio. Jesús tomó lo que parecía insuficiente y lo multiplicó ante la multitud. Aquellos que estaban allí no podían ver cómo sería posible alimentar a tantos con tan poco. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, nos mostró que incluso lo que parece limitado puede ser utilizado para grandes propósitos. Así es como Dios opera en nuestra vida. Toma nuestras luchas, nuestras limitaciones, y las transforma en algo que trasciende nuestras expectativas. Permíteme recordarte que las sorpresas de Dios no siempre vienen en formas grandiosas. A veces son susurros suaves en medio del ruido de la vida. Una llamada inesperada de un amigo. Un versículo en la Biblia que parece hablar directamente a tu corazón. Una sonrisa en un día gris. Estos momentos son recursos divinos que nos recuerdan que no estamos solos, que hay un amor que nos envuelve y sostiene. Te animo a que, en tus momentos de desesperanza, levantes la mirada. La vida puede parecer un océano turbulento, pero recuerda que en cada ola hay un propósito. Dios está trabajando en las profundidades, preparándote para lo que está por venir. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. A veces, el trabajo de Dios en nuestras vidas es como un árbol que crece bajo la tierra, invisible a nuestros ojos, pero poderoso en su desarrollo. He visto a muchas personas, como esa mujer de nuestra comunidad, florecer en medio de la adversidad. Sus historias son testamentos vivientes de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. Hay un amigo que, tras perder su trabajo, se sintió desolado. Sin embargo, en su búsqueda, comenzó a descubrir habilidades y pasiones que nunca había considerado. Lo que al principio parecía una pérdida se convirtió en una oportunidad de reinvención. Dios usó ese momento de crisis para abrir nuevas puertas y guiarlo hacia un camino lleno de propósito. Quizás hoy te sientas perdido, como si estuvieras navegando en un mar oscuro.
Recuerda que en la penumbra, las estrellas brillan más intensamente. Dios tiene recursos que no has percibido aún, pero que están a punto de revelarse en tu vida. Confía en el proceso. A veces, las bendiciones llegan disfrazadas de pruebas. Las montañas que enfrentas son, a menudo, en esos momentos de oscuridad, cuando el horizonte parece desvanecerse y la esperanza se siente lejana, es cuando el corazón debe aferrarse a la certeza de que hay un propósito mayor. Piensa en la historia de un hombre que, tras una larga lucha con la enfermedad, se encontró en una encrucijada que lo llevó a cuestionar su fe y su lugar en el mundo. En medio de su dolor, comenzó a escribir. Al principio, solo eran pensamientos dispersos, palabras que fluían como un río agitado en busca de su cauce. Pero, con el tiempo, esas palabras se convirtieron en un libro, un testimonio de fe y resiliencia que ha tocado la vida de miles. Dios lo sorprendió con un recurso inesperado, el poder de su propia voz. A veces, lo que consideramos una pérdida o un revés es en realidad el inicio de algo grandioso. Recuerdo a una madre soltera que, enfrentándose a la soledad y el miedo, decidió abrir un pequeño negocio en su hogar. Al principio, solo eran unas pocas horas al día, pero con el tiempo, su dedicación y pasión atrajeron a la comunidad. Su pequeño emprendimiento no solo le proporcionó un sustento, sino que también le dio una nueva razón para levantarse cada mañana. Ella descubrió que, a través de su trabajo, podía impactar las vidas de otros, creando un espacio de amor y esperanza. Dios usó su vulnerabilidad como un trampolín hacia una bendición que jamás había imaginado. Cuando el camino se torna oscuro, recuerda que hay luz en la distancia. Esa luz es la promesa de que Dios está trabajando en cada rincón de tu vida. Quizás te encuentres buscando respuestas en el silencio. Tal vez sientas que tus oraciones se pierden en el viento. Pero ten la certeza de que cada palabra que levantas al cielo no cae en vano. Hay un propósito en cada lágrima, en cada suspiro. A menudo, las respuestas que anhelamos se encuentran en los lugares más insospechados. Como un tesoro escondido, Dios tiene recursos que están esperando a ser descubiertos en tu vida. Hay un poder transformador en la fe, es como un faro en medio de una tormenta. Cuando decidimos creer, nos abrimos a posibilidades que antes parecían imposibles. La historia de un amigo mío ilustra perfectamente esto. Después de años de trabajo en un entorno corporativo, se encontró atrapado en una rutina que le robaba la alegría. Un día, sintió un impulso de dejar todo atrás y dedicarse a la música, algo que siempre había amado en secreto. Al principio, la incertidumbre lo llenaba de miedo, pero con cada acorde que tocaba, sentía que su alma cobraba vida. Esa decisión lo llevó a lugares que jamás habría imaginado. Conciertos, talleres, incluso la oportunidad de compartir su historia en una conferencia. Dios lo sorprendió al proveerle recursos que había tenido en su interior todo el tiempo, esperando el momento justo para florecer. En la vida, es fácil perder la perspectiva. A veces, nos quedamos atrapados en el ciclo de la duda y el desánimo, olvidando que el cielo no se cierra. Dios tiene un plan para ti, uno que va más allá de lo que puedes ver. Las circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero es en esos momentos que las bendiciones suelen llegar. Imagina la lluvia que cae en un desierto. Cada gota es un recordatorio de que la vida puede brotar incluso en los lugares más áridos. Así es la provisión de Dios, llega de maneras inesperadas, como el rocío de la mañana que despierta la tierra. No estás solo en tu lucha. Hay otros que han caminado por senderos similares, que han sentido. A veces, la vida se siente como un laberinto oscuro, donde las paredes parecen cerrarse y la salida se oculta tras sombras impenetrables. Pero déjame decirte algo, en medio de ese laberinto, hay una luz que nunca se apaga. Esa luz es la promesa de Dios, que brilla con fuerza incluso cuando no podemos verla. En esos momentos de confusión, cuando la incertidumbre amenaza con robar nuestra paz, es cuando más debemos aferrarnos a la fe. Es como cuando estás perdido en la noche. Si miras hacia arriba, siempre habrá estrellas que te guiarán, incluso si están ocultas tras las nubes. Recuerdo un tiempo en que me sentí atrapado en mis propias limitaciones. Había un sueño en mi corazón que parecía inalcanzable. Las voces de la duda resonaban en mi mente, susurrando que no era suficiente, que no tenía lo que se necesitaba. Pero un día, mientras oraba, sentí una paz inexplicable. Fue como si Dios me susurrara al oído: confía en mí. Te sorprenderé con recursos que no esperabas. Y esa promesa se convirtió en mi ancla. La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos lecciones. Un amigo mío, Juan, un hombre de fe inquebrantable, pasó por un tiempo de escasez. Había perdido su empleo y las cuentas empezaban a acumularse. Era fácil dejarse llevar por el miedo, pero Juan decidió buscar en su interior, explorar los talentos que había dejado de lado. Comenzó a pintar, algo que había amado en su juventud, pero que había abandonado por la rutina de la vida diaria.
Con cada trazo, no solo se liberaba del peso de sus preocupaciones, sino que también descubría un talento que había estado escondido, esperando a ser despertado. Y lo más sorprendente fue que, tras compartir sus obras en redes sociales, recibió una oferta inesperada para exhibir sus pinturas. Dios le había provisto de un recurso que estaba dormido en su corazón. Quizás tú te sientas como Juan, sintiendo que el tiempo se agota y que no hay salida. Pero escúchame bien, Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes imaginar. Tal vez esa idea, ese deseo oculto en tu alma, sea el punto de partida para algo grandioso. La clave está en abrir tu corazón y permitir que Dios te sorprenda. A veces, los recursos que necesitamos no son materiales, sino espirituales. La fortaleza, el coraje, la creatividad, todo eso puede brotar de lo profundo de nuestro ser si nos dejamos guiar por el Espíritu. Piensa en la historia de los 5 panes y 2 peces. En medio de una multitud hambrienta, lo que parecía insignificante se convirtió en una abundancia que sació a miles. Así es Dios. Él toma lo poco que tenemos y lo multiplica, lo transforma, lo eleva a algo que jamás hubiéramos soñado. En tu vida, esos 5 panes y 2 peces pueden ser tus habilidades, tus sueños o incluso tus experiencias pasadas. Lo que hoy parece escaso, mañana puede ser la clave que abra puertas inesperadas. Recuerda que no estás solo. A tu alrededor hay una comunidad de personas que están caminando contigo, enfrentando sus propias batallas, buscando respuestas y recursos en lugares inexplorados. Cuando compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, creamos un tejido de esperanza. Un hilo de amor que nos une y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este viaje. No dudes en abrirte, en ser vulnerable. Quizás lo que compartas pueda inspirar a otro a encontrar su camino hacia la. En medio de esta travesía que llamamos vida, muchas veces nos encontramos en situaciones donde los recursos parecen escasos. Nos sentimos como si estuviéramos en un desierto, rodeados de arena y sin una gota de agua a la vista. Pero, querido amigo, es en esos momentos de desolación donde Dios está trabajando en lo profundo, en lo oculto. ¿Alguna vez has sentido que el camino se cierra ante ti? ¿Que las puertas se han cerrado y las respuestas brillan por su ausencia? En esos instantes, es fácil perder la esperanza, pero quiero recordarte algo fundamental. Dios tiene un plan, y ese plan incluye recursos que no esperas. Imagina a Moisés, de pie frente al Mar Rojo. Una situación desesperante, ¿verdad? Un ejército tras él y un mar que bloquea su camino. Sin embargo, lo que parecía el final se convirtió en el inicio de un milagro. Dios le instruyó a levantar su vara y, de repente, las aguas se abrieron. No solo se trató de un acto de salvación, sino de un despliegue de poder divino que transformó un momento de crisis en una oportunidad de glorificación. En tu vida, quizás te encuentres en una encrucijada similar. Puede que sientas que el mar de tus problemas es demasiado grande, pero recuerda que el mismo Dios que partió las aguas está contigo, listo para abrir caminos donde no los hay. Lo que parece imposible se vuelve posible en las manos de aquel que tiene el control. Cuando piensas que tu capacidad es limitada, Él tiene una forma de elevarte, de proporcionarte lo que necesitas en el momento justo. A veces, la respuesta que buscamos no llega de la forma que imaginamos. Puede que no sea un recurso material, sino una palabra de aliento, un gesto de amor, o incluso un nuevo entendimiento que transforma nuestra perspectiva. La clave está en estar abiertos a lo inesperado. En nuestra comunidad, cada uno de nosotros lleva consigo un pedacito de ese milagro. Quizás hoy eres tú quien necesita ayuda, pero mañana puedes ser tú quien se convierta en un canal de bendición para otro. Cuando compartimos nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias, creamos un espacio donde Dios puede moverse. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, lo que creías que era tu debilidad se convierte en tu mayor fortaleza? Esos momentos de vulnerabilidad pueden ser el inicio de algo grandioso. Recuerdo una vez, en un grupo de oración, una mujer compartió su testimonio. Habló de cómo había perdido su empleo y se sentía desolada, sin rumbo y sin recursos. Pero en medio de su desánimo, decidió poner su fe en acción. Comenzó a ofrecer sus habilidades de costura a quienes las necesitaban, sin esperar nada a cambio. Poco a poco, su trabajo se hizo conocido y, al final, no solo encontró un nuevo empleo, sino que creó una pequeña empresa que ayudó a muchas otras personas a encontrar trabajo. Su escasez se convirtió en abundancia, no porque tuviera mucho, sino porque confió en que lo poco que tenía podía ser un recurso valioso en las manos de Dios. Así como el aceite de la viuda que no se acababa, tu vida puede ser un manantial de recursos. No subestimes el poder de lo que hay dentro de ti. Puede que hoy te sientas pequeño, pero el mismo Dios que creó el universo habita en tu interior. Él puede multiplicar tus talentos, tus pasiones y tus sueños de maneras que nunca imaginaste.
Cuando te entregas a su voluntad, comienzas a ver que los recursos no se limitan a lo material, se expanden a lo espiritual, a lo emocional y a lo relacional. La vida a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables, momentos en que la oscuridad parece querer tragarnos, y la esperanza se siente como un lujo que no podemos permitirnos. Sin embargo, es en esos instantes, en medio de la tormenta, donde Dios nos sorprende con recursos que no esperábamos. A veces, la respuesta a nuestras necesidades se encuentra en los lugares más inesperados. Puede ser un amigo que te llama en el momento justo, una idea que surge de la nada o incluso una pequeña chispa de inspiración que enciende tu espíritu. Imagínate a Moisés, frente al Mar Rojo, sintiendo la presión de un pueblo asustado y la amenaza del ejército egipcio detrás de él. No había camino, no había salida. Sin embargo, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Era un simple bastón, pero en las manos de Dios, ese bastón se convirtió en un instrumento de liberación. ¡Qué poderosa lección para nosotros! A menudo, lo que consideramos insignificante puede ser el principio de algo extraordinario. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un bastón en nuestras manos, algo que puede parecer pequeño o irrelevante, pero que, cuando lo entregamos a Dios, se transforma en un recurso valioso. Quizás no tengas mucho en tu vida en este momento, pero lo que posees, tu voz, tu pasión, tu tiempo, puede ser el inicio de un milagro. Cuando te atreves a dar, cuando decides ser luz en medio de la oscuridad, te conviertes en un canal de bendición. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. He visto personas que, en su momento de mayor necesidad, se lanzan a ayudar a otros, y es ahí donde encuentran su verdadero propósito. Una historia que me llega al corazón es la de un joven que, sin recursos económicos, decidió ofrecer clases de música a niños en su comunidad. No tenía un gran estudio ni un instrumento caro, solo un viejo teclado y un deseo ardiente de compartir. Con el tiempo, su iniciativa no solo trajo alegría a esos niños, sino que también atrajo la atención de patrocinadores que lo ayudaron a expandir su proyecto. De la falta, surgió la abundancia, no por su propia fuerza, sino porque confió en que lo que tenía era suficiente. Dios no se limita a proveer de la manera que esperamos. Su provisión puede venir en formas sorprendentes, como un rayo de luz en un día nublado. A veces, lo que pensamos que es una limitación es simplemente un paso hacia algo más grande. Las puertas que se cierran son a menudo la preparación para una apertura aún mayor. En esta vida, es esencial mantener nuestros corazones abiertos, porque Dios puede abrir caminos donde no hay ninguno. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades a Él, empezamos a ver que nuestros problemas se transforman en oportunidades. Tal vez hoy estés sintiendo que tus recursos son escasos, que las fuerzas se te agotan y que el futuro se ve sombrío. Pero permíteme recordarte que la escasez no define quién eres, sino la fe que pones en el Dios que te ama incondicionalmente. Visualiza un campo seco y agrietado, en el que no parece haber vida. Pero, de repente, cae una lluvia suave, y con ella, comienza a brotar la esperanza. Así es como Dios trabaja en nosotros. Puede que hoy estés atravesando un desierto, pero te prometo que esa sequedad es solo temporal. Tu desierto puede ser el terreno fértil para un nuevo comienzo. Cada vez que compartes tu vida, cada vez que te atreves a dar lo poco que tienes, estás creando una cadena de bendiciones que no solo te alcanzan a ti, sino que también